Ya, entonces lo que quiero hacer es una especie de taller, acá el viernes 11, y yo voy a estar desconectado desde las 8 hasta la 1:30, ya en todo este periodo. Ya, y ingresan grupo por grupo, ya, para revisarles. Ya, entonces en ese periodo pueden ingresar y revisamos sus trabajos. No sé si estarían de acuerdo. Conforme van ingresando, vamos revisándolo. Eso previo a la entrega, que sería el domingo, o la fecha justo antes del examen parcial, ¿no? El examen final. ¿Estarían de acuerdo? O invirtiendo, alguien estaría en desacuerdo, ¿no podría? Profe, ¿puede volver a repetir, por favor? O sea, para revisarles sus trabajos, el día viernes 11, ya voy a estar conectado de 8 a 1:30, como se ve en la pantalla. Esta revisión es modelamiento de 8 a 1:30. De manera que van entrando por grupos a la hora que quieran en ese periodo y se revisan sus trabajos, ¿no? Todos los trabajos de programación que estaban pendientes. ¿Estarían de acuerdo? ¿Pueden? O mejor dicho, o alguno no puede, no podría, algún grupo. Profe, ¿y puede ser el sábado? En la mañana no, porque como ves tengo clases. Y en la tarde es un poquito complicado. Profesor, disculpe, recién acabo de entrar, mi internet se había fallado. ¿Qué es lo que dijo, profe? Perdón. Que para revisar sus trabajos estoy programando un horario de 8 a 1:30 el viernes en la mañana, ya para que en cualquier momento en ese lapso puedan entrar. De manera que pueda revisar sus trabajos antes de la entrega, que sería el domingo o antes del examen parcial, ¿no? Entonces la entrega que está programada, ¿no? De manera que puedan hacer las correcciones que les indique. Ahora, el sábado tengo poco tiempo el sábado. Podría ser de 4 de la tarde a 6:30. Es un periodo más pequeño, ¿no? Adicional en todo caso. Yo ¿Les podría, parece? profesor, por el viernes yo ¿Cómo? tengo toda la mañana clases. Ya, para los que no puedan, pues quedaría la del sábado. Estaría bien. Sí, 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 profe, está bien. ¿Sí? Ya, entonces agrego uno. A ver. Sería el sábado de 4 a 6:30. Profe, una consulta. En el trabajo que vamos a presentar el domingo, ¿cuál es la rúbrica? O sea, ¿qué es lo que tiene que contener todo el trabajo ya terminado? Igual que en las anteriores. ¿Se acuerdan que en las anteriores lo único que les evalúo en realidad es que el sistema funcione? Ya, es decir, que yo tenga... antes se acuerdan que les evalué cantidad de funciones, etcétera, y a eso le hemos seguido agregando funciones. Entonces, por ejemplo, tiene que tener un algoritmo de ordenamiento, tiene que tener una función y que eso funcione de acuerdo a lo que proponen en su sistema de gestión, la interfaz que hicieron al comienzo. ¿Se acuerdan que la interfaz que hicieron al comienzo tenía un menú? Entonces, en alguna de esas funciones, o le pueden agregar funciones,
tienen que utilizar alguno de los algoritmos que se les indica en cada una de las tareas. Es lo único que se les evalúa, o sea, no que hay una funcionalidad que incluya ese algoritmo, todos los algoritmos que hemos visto, ¿no? Hemos visto algoritmos de ordenamiento, de secuenciamiento. Pues con que tenga alguno de ellos y lo utilicen, ya está aprobado, ¿no? Es por eso O sea, ese día les voy a pedir. Solo uno, ¿no, profe? Ya sea de secuencia o de ordenamiento, cualquiera, ¿no? Uno de secuencia y uno de ordenamiento. Hemos hecho de ordenamiento, ¿se acuerdan? Sí. Ya, entonces tiene que haber ahí uno que ordene, que ordene, digamos, al comienzo, ya en la primera parte del semestre, habían logrado calcular con teoría de grafos y con los algoritmos de grafos que teníamos, por ejemplo, cuánto les iba a demorar una producción, un lote. Y les salía, y ustedes tenían ahí, eso me acuerdo que si no todos, casi todos los grupos ya lo tenían. Entonces ahí les va a salir 5 lotes, cada uno va a demorar cierta cantidad. Entonces usan el algoritmo de ordenamiento para ordenar esos lotes en orden de ascendente o descendente y ya tienen una de las notas. Ya, pero tienen que usar los algoritmos que yo les he proporcionado, que les he colgado en el Moodle. Después de que los ordenan, ya tenían que hacerles un secuenciamiento. Entonces tienen que dar una función para secuenciarlos. ¿En qué orden los secuencian? En el orden de EDD, en el orden, ahí tienen su algoritmo para EDD, o en el orden SPT. Entonces tienen que tener, eso, ya tienen esos dos algoritmos, usan esos algoritmos para ordenarlo y ya tienen la siguiente nota. Y con eso ya está. Pero tiene que ejecutarse, ¿no? Ese es sencillamente la calificación, que funcione en pocas palabras. Que esté implementado y que funcione. Profe, ¿y hasta cuándo va a habilitar la tarea para subir el trabajo final? Lo más que puedo habilitaros por ahora es hasta el domingo medianoche. Más bien, si mueven porque el examen final estaba para el lunes, entonces es lo más que puedo hacer, ¿no? O sea, es más, tengo que, para darles la nota, tengo que tratar de darles muy temprano el lunes, ¿no? O como para darles la mayor opción posible a que finalicen su trabajo. ¿Ya? Pero si se puede mover el examen, que eso todavía no está definido, porque tengo que definirlo, yo solo tengo un grupo de este curso. Si se mueve el examen, si el profesor mueve el examen, yo también puedo moverlo, entonces voy a tratar de hacer lo que sea hasta antes del examen, ¿no? Eso recién voy a hacer mañana que hable con los profes del curso. Por lo pronto está hasta el domingo. Quizás puedo sacar más tiempo, pero no se los puedo asegurar. Ya, profe, gracias. Listo. Ya, entonces, voy a poner la misma. Entonces tienen esas dos opciones para entrar en grupo y trabajar. Ya es en el mismo link de siempre, o sea, en el mismo salón Meet de siempre, ¿no? Está muy lento esto. Recuerden, entren en grupo con el Sinja. Para que pueda ver sus códigos. Si pueden, me envían antes el código, ¿no? Pero si no, basta con verlo.
Listo. Ya, entonces empezamos lo siguiente. Ya les he abierto el mosaico, lo que es simulación de... ¿dónde está? Bueno, pues acá está. Simulación de procesos, o introducción a la simulación de procesos. Y hoy vamos a ver la teoría. Ya, el miércoles vamos a ver también una parte práctica, que es en Excel, no es muy complicado. Pero les recomendaría que cuadren bien sus tiempos para que tengan tiempo de hacerlo, ¿no? Entre el miércoles y el domingo. Ya, pues aquí está introducción a la simulación, vamos a ver las diapositivas. Hay un control teórico. Acá está un ejemplo de la simulación, lo pueden descargar. Y acá les voy a asignar, se les asigna ejercicios de simulación. Ya esto lo vamos a ver todavía el miércoles, ¿no? La parte práctica. Ya, el control está para el sábado de mediodía a medianoche, de manera que tengan tiempo de verlo. Porque el control viene estrictamente de las diapositivas. Y recuerden, como siempre, igual que la vez pasada, hay una parte teórica que viene de de los controles teóricos. ¿Ya? Ahora, ¿qué hemos visto hasta ahora? Nosotros hemos visto cómo modelar un sistema. ¿Ya? Y recordarán que modelar es crear una representación simplificada de la realidad. ¿Ya? El siguiente paso que les toca a ustedes, ¿ya? Para aplicar estas técnicas en su carrera, en su trabajo, una de las cosas que pueden hacer con su modelo es hacer simulaciones. ¿Ya? Para eso repasamos un poco, porque es simulación de sistemas, un poco los conceptos de sistemas y procesos. ¿Ya? ¿Qué es un sistema? Por ejemplo, cuando ustedes les hablan del sistema circulatorio, del sistema respiratorio, de nuestros sistemas. Y es una colección de elementos organizados que interactúan juntos hacia el logro de un objetivo común. Esa es la idea. Ya se circunscribe a un sector de la realidad que es el objeto de estudio de interés. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el sistema circulatorio es un sistema, ¿por qué? Porque tiene un montón de partes. Las venas, las arterias, el hígado, los riñones, el vaso, los pulmones, el corazón, y todos ellos interactúan con un objetivo que es enviar oxígeno a cada una de las células de tu cuerpo. Y lo hacen muy bien, y lo han hecho muy bien por millones de años. Ya, un sistema, por ejemplo, ecológico es lo mismo, ¿no? Son un montón de partes, componentes interactuando, los seres humanos, los animales, las plantas, la atmósfera, el sol, todos interactúan, la radiación solar, todo interactúa, ¿para qué? Para mantener la vida. ¿No? Conforme vamos haciendo cosas más artificiales, ya, que es un sistema de frenos, por ejemplo, como el que está acá. Ya un sistema de frenos son una serie de componentes que sirven para detener un vehículo en movimiento lo más rápido posible, ¿ya? Y lo más eficientemente posible. ¿No? Entonces tienen todos estos elementos, ¿no? Que son mecánicos y complejos. Hay una particularidad de los sistemas, como en este caso un sistema de control, que es sencillo, una bomba, una válvula y un tanque, que el objetivo es mantener en cierto nivel, en un set point, su nivel del agua, del tanque. ¿Ya? Y interactúan entre ellos. En este caso, esa interacción se llama realimentación. Se le pone un sensor a este tanque y ese sensor abre o cierra la válvula para mantener ese nivel. ¿Ya? Entonces, todos esos son sistemas. Ahora, ¿dónde entra lo que hemos aprendido antes? Hasta ahora ustedes han estado viendo en todos sus cursos temas de procesos. Entonces, ¿dónde entra el proceso? Ya, el proceso, como saben, es un conjunto de actividades, tiene entradas y tiene salidas. Y entonces, pueden verlo de dos maneras, la relación entre el proceso y el sistema. ¿Ya? Un microsistema. El proceso es
parte del sistema, es decir, es uno de esos componentes, ya, que ayuda a mantener un objetivo central. Entonces, un sistema, para que nosotros lo modelemos, lo tenemos que entender como un conjunto de procesos. Si no, va a ser un poco difícil modelarlo. ¿Ya? Al igual que un sistema de control, ¿ya? El proceso también tiene un proceso de realimentación. ¿Ya? Entonces, todos ellos podemos entenderlos, todos estos sistemas que hemos visto antes, podemos entenderlos como un conjunto de procesos. Y nosotros tenemos que determinar cuál es ese conjunto de procesos para poder modelarlo. Ustedes ya tienen las herramientas antes de modelamiento. Es decir, saben cómo crear un modelo, ¿no? De un sistema productivo, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces saben cómo manejar las matemáticas, cómo programarlo en C++, cómo identificarlo, lo primero que hemos visto, cómo diagramarlo, ya conceptualmente, gracias a los modelos BPM que hemos visto. Y de esa manera ustedes pueden definir y entender ese proceso. Primero tienen que entenderlo para después poder modelarlo, para después hacer su sistema matemático y para después hacer una simulación. ¿En qué se van a concentrar en el siguiente curso? Es un mundo la simulación, pero sobre todo por el tipo de carrera por la aplicación, es decir, la ingeniería industrial, ustedes van a ver más lo que se llama modelamiento de procesos discretos. Ya, un ejemplo clásico, y es lo que vamos a ver la siguiente, es la teoría de colas. ¿Cuánto tiempo en espera está en una estación? Esos van a ser los ejemplos que más van a ver. Ya, eso también es un proceso, también lo pueden modelar con un proceso. ¿Cuáles serían las entradas? Las personas que están llegando a la cola, y el proceso sería el mismo tiempo de atención. ¿Y cuál sería la salida? La persona con su trámite ya hecho, con su compra ya hecha, con su pedido en un restaurante, por ejemplo, con su pedido, etc. Los ejemplos que puse al comienzo, cuando hicimos BPMN, del cine, entonces ustedes podrían modelar cómo llegan las personas al cine, cómo están cómo interactúan en cada etapa del proceso de compra de las entradas, del proceso de entrada al cine, de la salida del cine, etc. Ya, bueno, acá la relación, lo que les he explicado un poco, y ya en cómo tendríamos que modelar en ese caso. Entonces tenemos que definir cuáles son los elementos de un sistema. Como les he dicho, un sistema tiene varios elementos, ¿ya? Y cada uno de ellos, esos elementos los podemos considerar un proceso, o interactúan en forma de procesos. Para poder modelar eso, definimos 4 cosas, que estos ya los han visto las veces que han hecho procesos: entidades, actividades, recursos y controles. Eso ya lo deben haber visto antes. Las entidades son los elementos que circulan por el proceso, es decir, que son convertidos en algo. Las actividades son el conjunto de transformaciones que se producen en esas entidades para obtener un resultado. Los recursos, ¿ya? Son los materiales, las máquinas, en el caso de un recurso productivo, los sistemas, sus sistemas, que se utilizan para poder realizar estas actividades. Y los controles son las reglas que existen para hacer esas actividades, ¿ya? Y la manera como tú mides que se han cumplido esas actividades. Entonces, con ustedes, ¿ya? Alguien que me pueda decir, para el primer proceso que hicimos, ¿ya? Que era el del cine. Una persona llega a un cine. ¿Cuáles serían las entidades? En el primerito que hicimos, ese VPN primero que hicimos, en el proceso de atender a una persona en el cine. Al momento de que la persona llega al cine, Sí, pero ¿quiénes son las entidades? La persona. La misma persona, los clientes, ¿no? O sea, la persona que quiere ver la película, ¿no? Entonces es la entidad. ¿Ya? ¿Qué actividades hace esa persona?
para poder entrar al cine? Compra ¿Qué su actividad? entrada. Compra su entrada, ¿qué más? Capaz algunos snacks Selecciona, compra. selecciona la película. Selecciona, sí, antes selecciona la película, compra la Selecciona entrada, el horario, selecciona el horario, muy bien. método de pago, Método de pago, muy bien. Selecciona los asientos. Exacto, los asientos. Ya, ¿qué recursos utiliza esa persona para hacer esas actividades? Si lo quieren ver de otra manera, dicho sea de paso, es qué recursos utiliza el sistema para que esa persona seleccione esas actividades, ¿no? Entonces, pero ¿qué recursos están involucrados ahí? La página web. La página web, opcionalmente, Una si no lo interfaz. hacen. ¿Cómo? Una interfaz. También, pero volvamos a algo más simple. El letrero donde salen los horarios, ese letrero que cambia Cartelera. la cartelera, también es un recurso, por ejemplo. ¿Quién más sería un recurso? Y el recurso limitado al momento de que él llega, no por internet, precisamente ese recurso es casi limitado, ¿no? Pero ¿cuál sería el recurso limitado cuando esa persona llega al cine a comprar y compra la entrada en el cine? los Dinero puestos o para efectivo. comprar, Muy bien, muy bien los dos. Los puestos para comprar y el cajero. Porque solo hay 2, 3, 4 cajeros. Entonces es un recurso limitado. Y cada vez que haya un recurso limitado van a tener una cola. ¿Qué otro recurso les antoja limitado en este escenario? los asientos. Las entradas. Hay un cierto aforo por encima. Los asientos, exacto. Los asientos o las entradas, ¿no? Porque las entradas están limitadas a la cantidad de asientos. Las cantidades de salas de cine también es limitada, ¿no? Hay 5, 6, 7 salas de cine. No, entonces esos ya empiezan a definir esos recursos. ¿Y cuál pensarían ustedes que son los controles? ¿Cómo controlas la distribución de esos recursos y actividades? ¿Qué se imaginarían que es un control ahí? Reglas para determinar esas actividades. El precio de la entrada, ¿Sí? ¿Otro? Presentar tu boleto antes de entrar o tu Exacto. código QR. O tu código QR, muy bien. ¿Cuál otro? Uno podría ser la edad de los... Hay películas para mayores de edad, para menores de edad, ¿no? No llevar alimentos, profe. No llevar alimentos también, aunque eso creo que cambió un poco, ¿no? Pero esos son el tipo de reglas que se utilizan, ¿no? Muy bien. Ahora, en el caso de... ¿cuál sería la salida en este caso? No es uno que se tenga que definir necesariamente, pero ¿cuál creen que sea la salida de ese proceso? ¿O cuál definirían como la salida de ese proceso? Por ejemplo, al momento de hacer el pago en el cajero, yo creo que la salida ya vendría a ser el ticket. Por ejemplo. Claro, sí, esa sería la salida, perdón, me expresé yo mal. Esa sería la salida del proceso, ¿no? De un proceso. Ya, pero en la salida del sistema salen las entidades transformadas. Puede ¿Pero en ser qué sentido? Puede ser cuando el cliente ya termina de ver la película y sale del cine, después de Exacto. que ya pasó por el control. Claro, pasó el proceso. Es el cliente con la película ya, el cliente que ya ha visto la película. ¿No? Le haya gustado o no, el cliente salió con la película. Ya, entonces, ese sería el proceso. Y así ustedes van a hacer para definir cualquier sistema. Y ese es el primer paso de una simulación. Lo que han hecho es una manera de modelar un sistema. Ya lo han hecho antes, por eso lo han hecho rápidamente. Ya, acá, bueno, lo que ya les he dicho, ¿no? ¿Qué son las entidades? ¿Qué son las actividades? Ya, obviamente esto lo pueden aplicar a cualquier tipo de sistema, ¿no? Un sistema fisiológico. Ustedes lo van a aplicar a sistemas industriales. Entonces, por ejemplo, transporte de piezas, procesado de piezas,
la entidad en ese caso sería una pieza, ¿no? Un bloque de acero inoxidable que se tiene que transformar en una metal mecánica, por ejemplo. Ya los recursos pueden ser las máquinas, los técnicos, los operarios. Los controles son los procedimientos que se hacen. Ya, y el resultado, todo ese resultado, o sea, de paso, ustedes lo pueden simular. ¿A qué se refiere con simular? Acá un ejemplo. Ya, el simulador, por ejemplo, que van a usar ustedes, se llama Arena. Acá tengo un ejemplo de eso. Justo por coincidencia lo tenía abierto. Si pueden ir jugando con este antes de su curso, instalándolo, viendo videos, llevando un curso, les recomiendo que lo hagan. Hasta donde es ese que van a usar, entonces van a seguir usando este. Entonces, por ejemplo, acá pueden ustedes simular un sistema. Ya, en este caso estoy simulando una vía Una vía. Ya, entonces acá ponen play y acá, acá no se ve por la velocidad, pero se ve cómo circulan las entidades, que en este caso son vehículos, ¿no? Este es el modelo del sistema, hecho sea de paso, conceptual, ¿no? O sea, se le puede poner gráficos, etcétera, ¿no? Ya, pero les recomiendo que lo vean, ¿no? Es muy interesante de manejar. Y ahí lo van a ver la siguiente semana, el siguiente curso. Ya, acá, cómo se modela el sistema, ¿no? Igual hay entidades, etcétera, hacen colas, tienen recursos, por ejemplo, la oficinista y la secretaria acá son considerados recursos. El cliente es considerado una entidad, ¿no? Y cada uno de estos bloquecitos son procesos, ¿no? Son entradas y salidas, con un resultado, ¿no? En este caso es la simulación de una solicitud de hipoteca, ¿no? De cómo la secretaria recibe los documentos, el oficinista los procesa y concede o no la hipoteca, este es un decisor, y tú puedes medir cómo va ese sistema y modelar ese sistema para mejorarlo. Ya, algunos conceptos de sistemas antes de pasar a lo siguiente. Uno es la complejidad del sistema. Ya hay sistemas extremadamente complejos, que incluso se vuelven muy difíciles de simular, muy complejos, muy pesados de simular. Y se hace complejo básicamente por el número y tipos de entidades, actividades y recursos, es decir, por el número de elementos que lo componen. Y eso crea poco a poco mayor complejidad. ¿Cuáles son los dos factores? La interdependencia es la cantidad de relaciones que existen entre los distintos elementos, y el otro es la variabilidad, es decir, la cantidad de distintas opciones para desarrollar esas relaciones. Entonces, esas dos cosas te crean una gran complejidad. ¿Por qué? Porque esa variabilidad, y esta es la parte clave, esa variabilidad es aleatoria, o puede ser vista en sistemas complejos como aleatoria. Por ejemplo, en el ejemplo del cine, ustedes no pueden saber con precisión, todos los días, ya, para la película de 6 de la tarde, llegan exactamente 20 personas, llega uno cada minuto. ¿Pasa eso? No. En una factoría, en una fábrica, quizás tú puedas hacer eso con algunas partes del proceso, pero cuando tratas de personas, no. Van a llegar, a veces van a ser 100, a veces van a ser 20, pueden llegar una por minuto, pueden llegar 5 de golpe en un minuto, 10 de golpe en un minuto, el cumpleaños de un niño, llegan 20 de golpes en un minuto. Y va a haber días que por alguna causa no vino nadie. Y va a variar adicionalmente de semana en semana. Ponen una película buena, no viene nadie. Ponen una película... ponen una película mala o que no le interesa, no viene nadie. Porque ponen una película buena, viene un montón de gente. ¿No? Entonces, varía mucho. Y aún así, no sabes. Puede ser una película que tú piensas que va a ser muy buena y es un desastre. ¿No? Entonces, es muy difícil de predecir. Y esa variabilidad es lo que hace complejos a los sistemas, complejos de simular. Ya, acá, bueno, acá el ejemplo de interdependencia y el ejemplo de variabilidad, es el comportamiento de los elementos. Y esta variabilidad produce una incertidumbre, por ejemplo, en la entrega de los proveedores, que a veces pueden llegar a determinada hora, a otra no. Comportamiento aleatorio en la falla de los equipos, es decir, estas variaciones aleatorias no ocurren solo con las personas, también ocurren con las máquinas. Ausentismo impredecible de los obreros, ya son personas, fluctuaciones en la demanda. Entonces, esa variabilidad producida por eventos aleatorios
Es lo que hace complejo un modelamiento. Si no puedes encontrar. Pero es lo que hace interesante hacer una simulación. ¿Cómo puedo obtener resultados si tengo un cierto nivel de incertidumbre? Entonces lo que hago es, y dado que tengo variables aleatorias, existe una disciplina técnica que se llama estadística, ya que te permite conocer o predecir hasta cierto punto el comportamiento de esas variables aleatorias. ¿Ya? Entonces, yo quiero hacer un modelo que represente bien acá es el concepto que vimos antes, ¿no? Representación simplificada. Si quiero conocer un modelo o tener un modelo que pueda representar adecuadamente estas aleatoriedades, lo que tengo que hacer es introducir distribuciones aleatorias en ese modelo. Ya, porque si no, no lo voy a poder hacer. Hasta ahora todo lo que hemos hecho en el curso, si se dan cuenta, no introduce variables aleatorias. Eso lo van a ver en simulación. Ya, porque es un modelo un poco sencillo, pero si quisiesen hacerlo bien, tendrían que introducir variables aleatorias. Ya, ejemplos de modelos que los habíamos visto pero antes, el modelo de un sistema de combustible. Ya, el proceso de modelado, ¿en qué consiste? Tienes el mundo real con toda su complejidad. Es muy similar al modelamiento a la diagramación BPMN. Creas un modelo conceptual informal, lo sistematizas. Acá es donde van a usar ustedes BPMN o cualquier otro sistema para graficar los modelos. Y luego de ese sistema lo pasan al modelo computarizado. Eso es lo que ya hemos visto. Lo hemos visto con ustedes. Es exactamente lo que hemos hecho. Ya tienen su modelo computarizado. ¿Qué tienen que hacer con ese modelo después? Antes, perdón. ¿Qué tipos de modelos hay? Los modelos simbólicos, es decir, un diagrama de flujo, una hoja con tu diagrama de flujo, con tu BPMN. Modelos analíticos o fórmulas matemáticas que ya producen resultados cuantitativos. Y los que van a ver la siguiente parte, que son los modelos de simulación. Van a llevar los modelos a ese nivel de complejidad. ¿Por qué tienen que llevar a ese nivel de complejidad? ¿Cuál es la necesidad? ¿Ya? Si quieren tener modelos más reales en circunstancias en que tienen variables aleatorias. Si no tienen variables aleatorias, o sus variables aleatorias son realmente simples, déjenlo en modelo simbólico, déjenlo en modelo analítico, que ya han sabido hacerlo. Pero se van a encontrar en circunstancias en que van a necesitar hacer esta simulación, en que van a necesitar llevarlo al nivel de simulación. Ejemplo, en el que les dije del cine, ¿no? Va a llegar el punto en que no solo basta con mejorar cuántas estaciones pongo, si hago que las reserva, si por ejemplo en Cineplan que vieron, ¿no? Cómo cambiaron para que cada uno de los clientes se sirva él solo las bebidas. Entonces ya no les va a resultar tan sencillo hacer esos resultados porque si quieren, por ejemplo, modelar en qué orden poner, o por ejemplo, en cuántas salas poner determinada película, ¿no? O en cuántas, o en qué horarios. A ellos no les va a bastar un modelo sencillo. Lo van a poder poder hacer al ojo, ¿no? Ya mira, esta película es más para adultos, se va a poner en la noche, lo pondré en tal fecha, lo pondré en la tarde, las demás niños los pondré más temprano. A veces no basta eso, ¿no? Entonces tienen que hacer modelos un poquito más complejos. Ni hablar de modelos más complejos para, por ejemplo, medir el flujo en los estacionamientos de un centro comercial, ¿no? O si tienen que simular, el ejemplo que les di, si tienen que simular el tráfico en una avenida, ¿no? Entonces ya son mucho más complejos. Entonces ya no les va a bastar con un modelo para obtener resultados que puedan utilizar, ya no les va a bastar con un modelo sistémico, digamos, un modelo analítico simbólico. Ahí van a tener que simular. ¿Por qué? Por las variables aleatorias. Ya, un modelo de simulación debe ser visto como una herramienta. ¿Qué pasa si? Yo puedo variar cosas ahí. Permite al diseñador experimentar con diseños alternativos y estrategias para ver el impacto que estas tienen en el sistema global. En el ejemplo que les he puesto de las vías de una avenida,
Entonces, yo hago mi modelo de sistema, ¿por qué? Porque quizás quiero cambiar las frecuencias de los semáforos, quiero ver cómo va a impactar eso. ¿Ya? Y no puedo estar haciéndolo todos los días, estar variando ir variar la frecuencia de los semáforos, estar midiendo qué es lo que pasa, ¿no? Para obtener eso sería muy costoso. Entonces lo que puedo hacer es, si hago bien mi modelo con variables aleatorias, yo puedo variarlo en una computadora, obtengo resultados en 2 o 3 minutos, ¿ya? Y recién cuando tengo resultados estadísticos en 2 o 3 minutos de cuál sería la mejor opción de frecuencia de los semáforos, recién ahí hago el cambio real. O quizás, ya quiero poner, lo llaman paraderos segregados, esas construcciones que hacen para que el autobús parquee a un lado mientras sigue el flujo. Y entonces, tú no vas, ¿dónde los voy a poner? ¿Dónde sería mejor el resultado? Imposible que tú quedes, no voy a construir un y luego, ya sabes que no funcionó, lo demuelvo y construyo en otro lado. Sino para ese tipo de cosas, usas la simulación. Entonces va a haber circunstancias en las que tienen que usar sí o sí simulaciones. ¿Qué es simulación de sistemas? Diseñar un modelo lógico matemático, ya es modelar, de un sistema real, hasta ahí está, y reproducir sus condiciones y comportamiento dinámico para estudiar y reprobar. Lo reproduzco 10.000 veces, 100 veces, 500 veces, y obtengo resultados. Y así tienes un mayor resultado. ¿Por qué lo saco 100.000 veces? Porque recién cuando tengo esa cantidad de corridas, digamos, de un sistema de simulación, puedo sacarle variables estadísticas, puedo obtener variables estadísticas de ese proceso. Ya, recién ahí puedo usar estadística. Cuando tengo una gran cantidad de personas, recién puedo usar estadística, ¿no? Por ejemplo, la que usa la estadística, la manera más conocida, predecir cómo van a salir unas elecciones, ¿no? Entonces tengo que preguntarle a 1.000 personas cómo van a ser las elecciones. Y con esas 1.000 personas yo puedo predecir cómo va a ser el resultado final de las elecciones, ¿no? Porque es un comportamiento estadístico, predecible en cantidad. Simulación genera un escenario virtual en que los cambios no cuestan como en la realidad y permiten validar si se está haciendo una mejora o no. Otro ejemplo, los simuladores de aviones, por ejemplo, ¿no? O sea, en los simuladores de aviones es para entrenar a los pilotos para que en determinadas circunstancias sepan cómo reaccionar, ¿no? Entonces el escenario tiene que ser lo más realista posible para obtener resultados. ¿Qué aplicaciones pueden tener en la industria? Secuenciación de las tareas, que lo hemos visto, reducción de tiempo de ciclo, análisis de cuellos de botella, mejoramiento de la calidad, lo que te permite reducir costos, reducir inventarios y mejorar la productividad. Esto lo hemos visto, hemos hecho ya un modelo con secuenciamiento de las tareas. Lo ideal, lo que sería para volverlo eso una simulación, sería introducir variables aleatorias y correr la simulación 100 veces, 200 veces. Y ahí analizas los distintos cambios que podrías hacer a tu planta. Cambios de disposición de planta, simulación de MRPs, balanceo de líneas, tamaño óptimo de lo que hemos visto, planeamiento y programación de la producción y los recursos, programar mantenimientos, diseñar controles de sistemas. Entonces todo eso pueden hacer con la simulación. Esto por supuesto es para el siguiente curso. Capta la interdependencia. Estas son las características de la simulación de sistemas. Ya, capta esa interdependencia, que no la podemos captar con modelo lógico o conceptual. Considera la variabilidad del sistema porque tiene variables aleatorias. Es suficientemente versátil para modelar cualquier sistema, dependiendo del sistema que use. Muestra el comportamiento del sistema dinámico, es decir, conforme sucede. Y provee información estadística. La ventaja mayor es que se ejecuta en tiempo comprimido. Puede ser en tiempo real o retardado si quieres hacer otros análisis. Pero la ventaja para ustedes generalmente es que se ejecuta en tiempo comprimido. Pueden simular un mes de producción en un par de minutos. Ya, y los resultados pueden ser vistos y cuantificados. Miren un ejemplo de cómo se hace. Tipos, ya, una simulación puede ser dinámica, que incluye el paso del tiempo. Ya, es decir, acá por ejemplo, una simulación dinámica en este caso es de la adopción de un nuevo producto. Ya, se ajusta para analizar, esa simulación dinámica se puede ajustar para analizar los sistemas de manufactura. Es decir, ustedes pueden hacer que vaya más rápido, más lento, para ver cómo trabaja. A eso se refiere simulación dinámica.
La otra simulación es el otro tipo es por el uso de variables aleatorias. Sí tienen dos maneras. La simulación estocástica o probabilística, es decir, si su simulación está usando variables aleatorias, ya se le denomina estocástico, ya o probabilístico, ¿no? Estocástico, ya porque varía aleatoriamente, varía al azar. Y hay la simulación, que esta es muy rara, que es la simulación determinística. Ya, en general, si un modelo es determinista, hay poca necesidad de usarlo como simulación, pero puede ocurrir. Ya son construidos de la misma manera que los probabilísticos, excepto que no poseen aleatoriedad. Es decir, todo va a ser predecible, determinado. Es una función matemática en el fondo, no es más. Otro tipo de simulación es la simulación discreta, que es la que van a usar ustedes, que es la simulación por eventos discretos. Por su continuidad puede ser discreta o continua. La que ustedes van a usar es discreta. Los eventos se dan en puntos discretos del tiempo. Les hago recuerdo de que es una variable discreta y una variable continua. La variable discreta es una que tiene determinados valores en el tiempo. Y no puede cambiar de esos valores. Entonces, por ejemplo, en un salón de clases, ¿ya? ¿Cuánta gente hay en el salón? Hay 10 personas, luego 11, 12, 13, llegan a 20, luego baja a 19, se va alguien, luego se va alguien más, se van 16, luego vuelve a llegar otra persona, 17, 18. Nunca va a haber 17.72 personas o 15.32 personas en algún momento dado, porque es una variable discreta, ¿no? No hay un tercio de persona. ¿Ya? Y entonces, cuando usa variables discretas en el tiempo, se le llama simulación discreta. ¿Cuál sería una variable continua, por ejemplo? La altura de las personas. Entonces, ¿qué altura tiene esta persona? 1.72 metros, 1.54, 1.55. Y entre un tamaño razonable de las personas, es decir, no va a haber personas de 5 metros, pero sí dar de 2 metros y medio, de 2 metros, de 2 metros 10, o personas de metro 20, pero va a variar infinitamente entre esos rangos, en el rango mayor y menor. Y eso se le llama una variable continua, y podemos tener sistemas de simulación o simulaciones de variables continuas. Entonces, cuando una simulación usa variables continuas, se le llama simulación continua. Cuando usa variables discretas, se le llama simulación discreta. Y puede haber unas simulaciones híbridas, unas circunstancias en la que el mismo sistema haya tanto variables continuas como discretas. Un ejemplo sería el grifo. Por ejemplo, la cantidad de autos en el grifo sería una variable discreta, no puede haber 2.4 autos. Pero la cantidad de gasolina o el tiempo, por ejemplo, que se demora en atender, o la cantidad de gasolina que se atiende a cada uno de los vehículos, son variables continuas. Ya, bueno, voy a poner ese ejemplo, no da mucho tiempo. Ya, y finalmente los modelos. Ya, modelos analíticos versus modelos de simulación. Ya, es lo que les dije antes, ¿no? Si su sistema es simple, no tiene mucha complejidad, usen modelos analíticos. ¿Dónde han visto ustedes los modelos analíticos? Cuando han visto programación lineal. Los cursos que han llevado programación lineal, eso es un modelo analítico. Sencillo, el PERT, por ejemplo, es un modelo analítico. Son incapaces de resolver problemas de gran aleatoriedad, es decir, una vez que metes variables aleatorias no los puedes utilizar. Pero si no tienes variables aleatorias y tu sistema es sencillo, quédate con el sistema analítico. Es innecesario hacer modelos de simulación. Ya, la simulación, en cambio, proporciona medida cuantitativa del desempeño del sistema. Es para evaluar escenarios, es decir, no es para encontrar un resultado único, sino es para encontrar una diversidad de escenarios en el cual tú podrías elegir el mejor, un conjunto de sistemas para mejorar tu productividad, por ejemplo. Ya, determinan cómo el sistema responde a cambios en su estructura ambiente o bajo ciertos supuestos. Es decir, yo puedo modificar mi simulación para obtener resultados distintos y así probar a menor costo variaciones en mi sistema. Por sí misma no resuelve un problema. Esa es la diferencia entre el modelo analítico y el de simulación. El modelo analítico te va a dar una respuesta única, ¿ya? El modelo simulado no. Ya te optimiza un diseño hasta cierto punto, pero tú no vas a saber si es el mejor de todos. Tendrías que volver a simular, volver a cambiar. Pero es la única opción cuando tienes variables aleatorias. Si tienes variables aleatorias y tu sistema es muy complejo,
va a ser muy difícil o imposible, con la tecnología actual al menos, de que puedas encontrar una solución única. Entonces, lo mejor que puedes hacer es simular. Ayuda a evaluar una solución, pero no genera solución alguna. Evalúa soluciones. A diferencia de los modelos analíticos, hace posible monitorear las complejas funciones estadísticas, es decir, aleatoriedad. Y ayuda a eliminar las ineficiencias ocultas en un modelo analítico. Ya un modelo analítico te puede dar un resultado, pero puede demorar mucho o ya de ser demasiado tarde para hacer un cambio. ¿A cuál nos vamos a concentrar nosotros? Esto lo vamos a hacer el día miércoles. Una simulación manual. Y vamos a hacer una sencilla simulación manual de un cajero y entidades. La simulación manual la vamos a hacer en Excel, dicho de paso. Se llama manual porque la puedes hacer a mano o Excel, pero nosotros lo vamos a hacer en Excel. Ya es decir, no necesitas un programa especializado, digamos. Podrían hacer a mano. Entonces, esta es la teoría. El día miércoles vemos la parte práctica. ¿Consultas, preguntas de esta parte? No, profe. Profe, quería decirle, al comienzo dijo que creo que creía que nuestro examen era el día lunes, pero acabo de verificar y encima es miércoles. Ah, ya. Entonces, hasta el martes a medianoche los controles. Los trabajos. Se los puedo dar hasta el martes a medianoche. Ok, profe. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta, pregunta? Profe, si hasta el martes son los trabajos, entonces el día viernes, ¿qué le tenemos que presentar? ¿El primero y segundo trabajo? Todos los que puedan, porque ahí les voy a dar la alimentación. Ujú. Ah, ya, profe, gracias. Sí. Ya, listo. Si no hay más consultas o cualquier otra consulta, por favor, por el WhatsApp. Saludos, cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.